Hola, mi nombre es Alejo López y soy consultor senior en Capgemini. Desde hace unos cuantos años estoy trabajando o he venido trabajando en temas de DevOps y especialmente enfocado en temas de testing e integración continua y calidad del código. Hoy vamos a ver un poco por encima de qué se trata esto del testing y la integración continua. Este sería un poco el índice, veríamos unos conceptos básicos del testing, luego veríamos qué es una prueba de carga, qué es la integración continua, qué herramientas estamos utilizando y por último la práctica que será de forma presencial el día que corresponda. Esto es el inicio de todo. Esto es el primer bug encontrado a nivel de informática. El primer fallo de un ordenador. Este es el porqué de llamarle bugs a los fallos en los ordenadores. Simplemente es porque se encontraron un bicho, un bug, dentro de una máquina, dentro de unos relés y hacía que la máquina fallara. Este es el porqué del testing. Encontrar los fallos lo antes posible. ¿Qué es el testing? Pues es un proceso que verifica que todo el desarrollo que se está realizando es de calidad. Es decir, necesito confiar en el software que estoy desarrollando. ¿Qué ventajas nos ofrece la realización del testing? La calidad de la solución. Si no testeamos, no sabemos cómo de bien o de mal están los desarrollos que hemos venido haciendo. Tenemos que detectar fallos en la implementación, comportamientos inesperados o incorrectos. Esto quiere decir, puede ser que pensemos que nos va bien, pero en ciertos puntos de nuestros algoritmos no se comporta como debería de comportarse el software. Con el testing lo localizamos. Un efecto colateral es que obliga a modularizar el software correctamente. ¿Esto qué quiere decir? No puedo escribir el software, no puedo escribir el código de cualquier manera. Tengo que escribirlo de una manera que me permita luego testearlo. Que luego cuando desarrolle test no sean un dolor de muelas. Es decir, si modularizo el código, sigo unas ciertas reglas, cuando realice los tests, me será mucho más fácil encontrar los errores y escribir los tests. Y por último, reduce el tiempo de resolución de incidencias. Es diferente solucionar un problema pequeño cuando estás desarrollando que cuando está en producción. Estos 5 puntos al final lo que te están ofreciendo es que confíes en la solución que estás ofreciendo a tu cliente. Es decir, tienes una certeza de que tu código hace lo que tiene que hacer. Es verdad que realizar testing lleva un coste asociado. A veces las empresas no les gusta mucho hacer test porque incrementa los costes y entonces pues, los beneficios son los beneficios económicos pues, no son tan grandes. Pero realmente, si se evalúan y se sopesan todos los pros y los contras, si se mira bien qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está ganando y perdiendo, los beneficios siempre son mayores que la inversión realizada. ¿Vale? Tenemos que delegar las responsabilidades. El testing manual no se puede realizar por nadie que esté desarrollando la solución. Siempre que probamos algo nuestro, de forma inconsciente lo estamos probando para que funcione, para darnos una coartada de que nuestro código funciona. Entonces hay que delegar esa responsabilidad de probar el producto. Lo tiene que hacer otro equipo, lo tiene que hacer otra persona. Nadie puede probar su propio código. No suele ser sano. Es muy difícil encontrar a alguien que sea lo suficientemente crítico como para que vaya a buscar sus propios errores. El testing lo podríamos utilizar como guía para hacer desarrollos. Hay una metodología que es TDD, el Test Driven Development, que luego veremos más adelante, que permite realizar los tests, que los tests sean el documento funcional y verifiquen que la funcionalidad que se está desarrollando es la que corresponde.
Y este último punto, el de la tranquilidad y seguridad, es lo que comentaba en un principio. Ofrece confianza en que lo que se está haciendo funciona. Entonces, si yo he hecho un desarrollo, se ha probado correctamente, estoy tranquilo de que hemos hecho lo que se ha podido y da una seguridad implícita. Y de forma implícita también le da seguridad a la organización de decir que, bueno, cualquier compañía que dice yo hago test, pues de alguna manera tiene la seguridad de que su producto es un producto fiable, ¿vale? Como decía antes, no es lo mismo resolver un bug en fases tempranas que en fases tardías. No es lo mismo detectar, por ejemplo, en una caja de un supermercado cuando estás desarrollando el software que está calculando mal el IVA, que ese problema lo detectes en producción. Has provocado pérdidas prácticamente millonarias. Como se puede ver, el 85% de los errores, este es un estudio que lleva muchos años. Aquí bueno, está diciendo que es del año 96, realmente es mucho más antiguo. Esto está publicado en el 96, pero el estudio era más antiguo. Y lo que se viene a decir es que el 85% de los fallos se introducen durante la fase de codificación, durante la fase de desarrollo. ¿Vale? Entonces, deberíamos de solucionar esos problemas lo antes posible. Si os fijáis, resolver un problema durante la fase de desarrollo, en este gráfico que está indicado en dólares, es un estudio estadounidense, cuesta 25 dólares solucionar un problema. Si nos vamos a producción, ¿vale? Que esta sería la línea azul, es la que nos marca el coste. Pues ya una vez han terminado los test de campo, un problema nos costaría solucionarlo 1.000 dólares. Y ya en producción 16.000 o más. No sabemos, ahí ya no hay ningún tipo de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues detectar los problemas cuanto antes mejor. Si os dais cuenta, deberíamos de encontrar los problemas con test unitarios, que luego hablaremos, con test funcionales, test de campo, todo para que cuando se vaya a producción haya la mayor confianza. Por eso se dice que los beneficios de realizar técnicas de testing son mayores que la inversión que se ha realizado. Tipos de test. A grandes rasgos tenemos test unitarios, test de integración, funcionales, de regresión y los test de humo, los smoke test o sanity test. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Test unitarios. Se basa en probar la unidad. Si tenemos un método como el que está aquí, como el que estamos viendo aquí de la clase suma, vamos a probar solo la clase suma. Es decir, en este ejemplo hay una clase suma con dos métodos. El test que se está realizando, que es suma positivos, está probando el método sumar. Si el método sumar llamase a otro método y lo probásemos de esta manera, ya no es unitario, porque estaríamos probando método sumar y el método que lo contuviera. Hay técnicas que luego veremos para crear test unitarios. En definitiva, si dividimos en la aplicación o el programa o la programación por módulos, tendríamos que probar solo un módulo. En este caso hemos probado solo un método, que es el de sumar. Si quisiéramos probar la clase suma, haríamos otro test que sería la clase suma. ¿Vale? Es importante, los test unitarios solo prueban la unidad, no prueban nada externo al método que hemos diseñado. Para eso tenemos los test de integración. ¿Qué son los test de integración? Pues básicamente es como los test unitarios, pero vamos a probar otros módulos o más unidades o otras unidades.
por ejemplo, si yo estoy probando un método que accede a una base de datos, si suplanto la base de datos y pruebo solo el método, estoy haciendo un test unitario. Luego veremos cómo suplantarlo. Si no la suplanto, si voy a la base de datos, o aquí como marca en el ejemplo, un email o mensajería, ya estoy haciendo un test de integración. Es decir, estoy probando mi método y la base de datos, la mensajería JMS, el estado de ellos, ¿vale? Porque con esto lo que estamos haciendo, en cierto modo, pensar que si tengo un método que borra de una base de datos porque quiero borrar el método de borrar, la primera vez que ejecute el test, borraré el registro. La segunda vez que lo lance, si no he recreado el registro, fallará. Entonces, por eso nos está diciendo que son pruebas dependientes del entorno en el que se ejecutan. Podría ser que el código esté mal, que el código esté bien, que el entorno haya cambiado o que no haya cambiado. No lo sabemos. Podría ser cualquier combinación, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Fijaros, esto sería una prueba, o sea, un test unitario en el que vamos a probar dos módulos, una función o un método que llama a otro método de función. Podríamos probar un sistema de mensajería JMS, un módulo, un método que se va a un sistema de mensajería JMS o a base de datos. Podemos hacer 50.000 cosas. Podríamos probar que, por ejemplo, que al introducir un registro en la base de datos, se comprueba la base de datos que está correcta con el registro que vamos a introducir y que además mandamos un mail a la persona indicada, porque uno de los datos era el mail. Vale, eso es un test de integración, mal hecho, porque se prueban varias cosas, pero es un test de integración. En cuanto entra un segundo módulo, ya es un test de integración. Grandes diferencias o test unitarios contra test de integración. ¿Cuáles son? Test unitario depende solo del código. Probamos la unidad y nadie interviene. El test de integración también depende de sistemas externos o de otros métodos. Test unitario es fácil de escribir y verificar. Test de integración, como decíamos antes, si estoy introduciendo datos en una base de datos o estoy eliminando datos, habría que hacer un setup de los tests. Habría que recrear la base de datos para que tuviese el conjunto de datos que siempre tenga el mismo conjunto de datos, porque como se modifique, lo hemos perdido, o sea, ya no nos vale el test. El test unitario se testea solo una clase o método aislado. El test de integración, uno o más componentes. Con el test unitario comprobamos simplemente la implementación del código. Con el test de integración estamos probando varias cosas. La implementación de los componentes individuales, o sea, la implementación del código y su comportamiento cuando están conectados. El test unitario, a grandes rasgos, si trabajamos con Java, solo utilizaría JUnit o TSNG y un framework de mocking, que era lo que yo hablaba antes de suplantar. Un test de integración vas a base de datos reales, a mensajería, como hemos visto antes, pero además necesita frameworks específicos, como Arquillian o DBUnit. Necesitamos simular o necesitamos trabajar con otros elementos. Un test unitario es el propio desarrollador quien prueba su código. Pero sin embargo, un test de integración lo tienen que hacer gente de QA o de DevOps. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura detrás que hay que mantener. En el test unitario, si hay un test que falla y el negocio no ha cambiado, es decir, yo mi código no lo he cambiado y de repente me falla el test que yo realicé, es que sí que ha cambiado mi código. Por lo cual es un test de regresión. ¿Qué quiere decir test de regresión? Porque yo estoy tocando en un sitio, creo que no he influido en otra funcionalidad y sin darme cuenta he influido. Entonces tengo unos tests que me van a decir qué es lo que ha cambiado y lo que no. En el test de integración no se sabe si el test falla o ha cambiado el código, ha fallado el código,
o el entorno ha cambiado. Podría ser que yo esté probando algo y que de repente la base de datos caiga, entonces el test fallará, perdón. Con lo cual tengo que ir a mirar si la base de datos estaba bien, si es el código, no lo sé, pero puede ocurrir. Los test unitarios son muy rápidos de lanzar, pueden tardar minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, media hora si es una aplicación muy grande, pero es rapidísimo. Los test de integración no, los test de integración pueden durar horas, lo que haga falta, porque te estás integrando con otros sistemas. Ahí ya entran elementos de base de datos, de comunicaciones, por ejemplo, de esperas, ya es mucho más complicado. No, un tipo de test no es mejor que el otro tipo de test, sino que los test unitarios y los test de integración se tienen que complementar. Cada uno prueba un aspecto del software. Hay otro tipo de test que son los test funcionales. ¿Estos qué hacen? Tenemos una serie de inputs y comprobamos que el resultado sea el esperado. Por ejemplo, para hacer un test funcional, por regla general, últimamente está bastante de moda Selenium. Bueno, ¿qué hace Selenium? Pues se programaría que se levante un navegador y ataque una aplicación web. ¿Vale? Con Selenium también podríamos atacar a dispositivos Android, Apple, aplicaciones híbridas y demás. Pero, ¿cuál es la gracia de todo esto? Pues que la gracia o la desgracia, porque para implementar este tipo de test se debe de tener un conocimiento del negocio muy similar al del cliente o superior. A veces es necesario tener un conocimiento mayor que el que te está ofreciendo el cliente. Porque cuando se desarrollan este tipo de test o se diseñan este tipo de test hay que tener un conocimiento amplio del negocio que se está probando. Por ejemplo, este sería un problema muy sencillo de probar con un test funcional, ¿vale? Una pequeña calculadora. Sabemos que entra para A y para B es 3 y 4 y esperamos que el resultado sea 7. Entonces, si cuando Selenium levanta la aplicación, por ejemplo, Chrome, carga la aplicación y lanza ese input y obtiene esa respuesta, el test es correcto. Estos tests son todavía más complicados y más lentos que los de integración. Hay un concepto clave en el mundo del testing que es la cobertura del código. Es una medida porcentual. Es un número con fuertes polémicas, pero básicamente de lo que se trata es de decir qué porcentaje de mi código se está probando. La polémica viene porque, vale, yo quiero que se pruebe el 60%, pero en otro sitio, en otra empresa, pueden considerar que con el 30% ya está bien probado. Otros pueden considerar que con el 80%. ¿Cuál es el umbral admitido? Pues no está muy claro, pero sobre el 80 debería de estar siempre, más o menos. No hay un consenso claro, pero hay que poner un número. Entonces, el concepto es cobertura al código, la medida porcentual que nos indica la cantidad de código fuente que hemos cubierto con los test. ¿Cuánto hay que hacer? Pues en principio sobre el 80, pero la realidad es que hay que valorar el esfuerzo que se realiza por realizar los test y lo que estamos probando, cómo lo probamos y si vale la pena ese esfuerzo. Si vale la pena hay que seguir. Si no vale la pena, que hay un momento en el que no se obtienen unos resultados buenos, pues bueno, se para. Pero debería andar siempre sobre el 80. ¿Qué es un test de regresión? He comentado algo antes. La aplicación que tenemos en marcha, que estamos desarrollando, tiene una evolución. Siempre hay cambios, siempre hay nuevas funcionalidades. Entonces, cuando tocamos el código,
introducimos un riesgo, que es que el código nuevo que hemos introducido produzca un comportamiento inesperado o un comportamiento que no es el adecuado. Entonces, los test unitarios y de integración que teníamos antes, si los hemos hecho bien, cuando metemos un nuevo módulo en el software, este nuevo módulo tendrá sus tests y dirán si ha ido bien o si ha ido mal. Si pasa los tests, el nuevo módulo es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el código anterior? Pues el código anterior tiene que probarlo. Y como ya teníamos tests hechos que nos decían que nuestro código era correcto y que se habían pasado, al lanzarlo todo junto, si alguno de estos tests falla, es que con nuestro nuevo código hemos roto algo. Con lo cual, los tests antiguos, los tests que teníamos de inicio, pasan a ser test de regresión. Nos están garantizando o nos aseguran de que con la evolución del código no estamos rompiendo nada de lo que estaba funcionando anteriormente. Los smoke test, sanity test, son test muy básicos, muy sencillos. Tienen que ser test muy rápidos. ¿Y para qué nos sirve este tipo de test? Por ejemplo, test de integración. ¿Qué tenemos? Pues un acceso a una base de datos, una comunicación por SMS y un envío de correos, por ejemplo. Bueno, pues antes de liarme a tirar todos los tests y que se tiren horas leyendo de base de datos, modificándolas, enviando correos y tal, lo primero que hay que probar es que todos los componentes que van a intervenir en ese lanzamiento de test están en orden, que la base de datos está bien poblada, que están levantados los servicios, que no hay ningún problema. Esto se tiene que probar muy rápido, es hacer un check de base de datos, lista, mensajería, lista, SMS, listo, comunicación con tal, listo. Y en unos pocos segundos dar un OK para que se puedan lanzar los tests. Esto es para evitar tiempos muertos de test que no sirven para nada. Hay una especie de una aproximación o hay un modelado de los test en el que se basa en dos aspectos. Habla de dos aspectos, es la caja blanca y la caja negra. ¿Qué es una caja blanca? Test unitarios. ¿Por qué es una caja blanca? ¿Por qué los test están en la caja blanca? Los test unitarios tú conoces el código, trabajas en función del código que tienes, sabes lo que hay dentro, es una caja blanca. Dentro sabes lo que hay. ¿Qué es una caja negra? Pues no sabes lo que hay dentro. Entonces son los test funcionales. Cuando se desarrolla un test funcional no tienes ni idea de cómo se ha desarrollado. Lo único que quieres saber es si yo al A y al B le doy un 3 y un 4, la suma me da un 7. Sí, está bien. No, está mal. Y no me importa cómo esté hecho por dentro. Luego hay un nexo de unión que sería la caja gris, que sería, por ejemplo, haciendo los test funcionales, pero teniendo en cuenta cómo están desarrollados por dentro. ¿Vale? Sería un híbrido entre ambos mundos, entre ambas cajas, haciendo un poquito de trampa. Es decir, se supone que no debo de saber cómo está implementado, pero sí que lo sé. Y mis tests funcionales, por ejemplo, sí que están, entre comillas, viciados por mi conocimiento de cómo está implementado. Los tests no se pueden realizar de cualquier manera. Estos son los principios FIRST. Definen cómo se tienen que desarrollar los tests o cómo deberían de desarrollarse. FIRST es un acrónimo y es fast. Los tests deben ser muy rápidos porque si tienes cientos de tests en tu proyecto te pueden morir, sobre todo cuando luego haces test de integración. Por eso hay que procurar que los tests sean lo más rápidos posibles. Deben de estar aislados, es decir, los tests no deben de depender ni del entorno ni de ejecuciones de test anteriores. Sabemos
que los test de integración sí que dependen del entorno, o sí que tienen cierta dependencia del entorno, ¿vale? Pero eso hay técnicas para corregir este problema. Repetible. Los tests tienen que, ante la misma entrada de datos, tienen que salir siempre los mismos resultados. No puede ser que yo lance un conjunto de tests, me funcionen y esos tests ya no me sirvan porque los datos han cambiado, porque tal. No, los tests los tengo que poder lanzar pues X veces y que siempre misma entrada, mismos resultados. Que sean autovalidados. No puede ir después de una ejecución de 200 tests alguien a decir, mira, este ha salido bien, este ha salido mal, este ha salido bien, este ha salido bien. Hacer una revisión de un log no es posible. Y por último, los tests tienen que cubrir el escenario propuesto y se han de realizar en el momento oportuno. Es decir, no puedo hacer los tests 4 meses después de haber desarrollado. Mientras desarrollo hago test unitarios. Cuando tengo productos mínimo viables, cuando tengo algo ya montado, tengo que empezar con los test de integración. Luego tienen que ir los test funcionales. No me puedo esperar al final, a 2-3 meses, para empezar a desarrollar los tests. No valen. Esos tests no valen. Test Driven Development, lo hemos comentado antes también. Es una práctica de ingeniería de software e implica dos técnicas. Primero, escribes los tests. Los tests están basados en el funcional que te han pasado de lo que tienes que escribir. Y tienen que validar ese funcional. Entonces, escribes los tests y de primeras cuando lanzas los tests no pasan. Escribes el código hasta que te pasen los tests. Una vez te han pasado los tests, la primera vez tienes que mirar si ese código que has escrito lo puedes refactorizar, lo puedes mejorar. Refactoriza, si vuelven a fallar, vuelves otra vez a refactorizar hasta que tus tests pasan y tienes un código aseado, un código limpio que funcione. BDD básicamente es el mismo escenario, lo único que en lugar de mirar directamente el código, estamos intentando ver el comportamiento. BDD es Behavior Driven Development o desarrollo dirigido por comportamientos. Entonces involucra un poco a TDD más BDD. ¿Qué quiere decir? Se diseñan unos tests para una funcionalidad. De primeras el test falla, igual que el anterior, igual que en TDD. Luego implementamos esa unidad y se lanza el test otra vez. En cuanto tengamos los test válidos, en nuestro código ya estará. Esto nos permite un test o un proceso de testing a bajo nivel, que serían los unitarios, y a alto nivel con el que evaluamos el comportamiento de la unidad. La unidad funcional se refiere a una funcionalidad, por ejemplo, la funcionalidad de la calculadora de sumar, restar, ¿vale? Se haría una especificación, se garantizaría un comportamiento, se realizarían esos test para ese comportamiento y hasta que no funcione habría que seguir haciendo iteraciones. BDD es un poco más complejo y más lioso. La forma en que tiene BDD de trabajar es un poco más compleja. Entonces, para ello hay frameworks. Por ejemplo, el JBehave o JBehave, con estos pasos que tenemos aquí marcados, tendríamos un procedimiento para escribir el código mirando los comportamientos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Hay un lenguaje que es el Gherkin, que es un lenguaje natural en el que se escribe qué debería hacer nuestra funcionalidad.
Una vez tengamos escrito este código, este Gherkin, que nos dice cómo es el comportamiento, de una forma automática nos crea una serie de métodos, mapea ese Gherkin a Java. Y luego hay que hacer el configurar las historias. No nos sirve que no lo haya pasado de Gherkin a Java, hay que implementar los tests. Una vez implementamos los tests, configuramos las historias, las ejecutamos y luego vemos los informes. ¿Vale? El Data Driven Testing es test dirigidos por datos, es decir, pensad en un test para, por ejemplo, probar un formulario en el que se dan de alta, pues no sé, usuarios. Entonces tenemos primer apellido, segundo apellido, el nombre, el DNI, el documento, el NIE. Vale, si yo hago un test normal, lo pruebo con mis datos. Por ejemplo, si solo hemos tenido en cuenta pues que los usuarios sean españoles, por ejemplo, pues nombre y 2 apellidos. Es correcto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si también van a entrar extranjeros con un solo apellido? O gente que no tenga NIE o que no tenga. Entonces, todas esas combinaciones que pueden haber, pues tendríamos un fichero con un montón de usuarios ficticios que tendrían que cubrir toda la casuística que se puede dar en este formulario, y entonces al ejecutarlo estaríamos probando pues o sea, con un método estaríamos probando todos los casos de prueba. Serían los datos los que nos dirían cómo de bien o de mal está nuestro código. Pruebas de carga. Vale. Al final las pruebas de carga es un test de rendimiento. Yo hasta ahora he probado cómo se comporta, o sea, si mi aplicación está haciendo lo correcto. Cómo puedo... a ver, hasta ahora se ha probado que la aplicación está haciendo lo correcto, que mi código haga lo que se espera que tiene que hacer, que las operaciones que hace sean fiables, que lo haga bien, pero hay otro aspecto, que es cómo de bien lo hace. Si para cargar una base de datos, cuando introduzco un registro, le cuesta 1 hora, pues evidentemente mi código lo ha hecho mal. He hecho mal el código, aunque esté haciendo lo que le toca. Entonces, para esto están estos tipos de test de rendimiento. El más sencillo, la prueba de carga. Queremos observar cómo se comporta la aplicación pues con una cantidad de peticiones. Tenemos una aplicación web, por ejemplo, que es una tienda virtual. Entonces digo, bueno, pues una prueba de cargas que yo voy a esperar siempre que me estén entrando entre 100 y 200 usuarios de media. Vale, pues se define un escenario en el que entran 50, 100, 150, 200, 250 usuarios. La carga de trabajo le va subiendo a la aplicación y veo cómo se comporta. Con este tipo de pruebas hay que ver qué tiempos de respuesta tenemos a las transacciones, cómo se comporta la base de datos, el servidor de aplicaciones. Hay que monitorizar también, por ejemplo, la máquina virtual de Java, si se utiliza Java. Tratamos de encontrar cuellos de botella en la aplicación, problemas que se pueden dar cuando introducimos una serie de usuarios que simulan producción. Luego estarían las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés es ir a ver por dónde se rompe. Es decir, vale, yo espero que para mi aplicación de tienda, mi tienda virtual, hayan de media 200 usuarios, ¿vale?
Pero si tenemos el Black Friday y en vez de 2000 vienen 20.000, no lo sé, no sé qué va a pasar. Yo con la prueba de carga sé que funciona bien con 200, 250. Entonces, están las pruebas de estrés, que serían básicamente como las pruebas de carga, pero empezaríamos, por ejemplo, 50 usuarios, subiríamos a 100, 150, 200, 250, hasta que nuestro sistema diga que hasta aquí hemos llegado. Con esto, ¿qué determinamos? Pues la solidez de la aplicación en los tiempos de carga. Perdón, en los momentos de carga. Sabemos hasta dónde puede llegar nuestra aplicación. Podríamos establecer medidas en momentos de picos de trabajo. Y nos permite saber también, primero, los límites y segundo, cómo va a rendir conforme vaya subiendo esa carga. Cargas de estabilidad. Se trataría de decir, bueno, pues mi tienda, yo sé que de normal me pueden estar entrando unos 200, pero ¿durante cuánto tiempo puedo estar aguantando esa carga de 200 usuarios? Bueno, pues entonces se hacen pruebas de estabilidad durante bastante tiempo con la misma carga de usuarios y se comprueba que la aplicación no tiene, por ejemplo, fugas de memoria. Podría ser que con 200 usuarios no estuviera liberando un objeto y ese objeto se fuese comiendo la memoria y aunque no subiesen los usuarios ni bajasen, cada vez tuviese menos memoria y se estuviese degradando el rendimiento de la aplicación. Por último, tendríamos la prueba de picos y es lanzar picos de carga. Mi tienda podría tener, por ejemplo, 500 usuarios, bajan, ya no tengo ningún usuario, 2000 usuarios, baja, 1000 usuarios, baja. ¿Qué es lo que queremos saber con todo esto? Pues esos cambios tan importantes que hay en la carga de trabajo también pueden producir problemas. Entonces, con esto vemos dónde se producen dichos problemas. Es importante que al final, con las pruebas de rendimiento y todos los tipos de pruebas que tienen los test de rendimiento, estamos probando aspectos diferentes del comportamiento de la aplicación. Nos ofrece que antes de que llegue la aplicación a producción podamos saber cómo se va a comportar nuestra aplicación. Igual no hacen falta todos, pero sí que hace falta probar bien y concienzudamente. Hemos realizado testings automáticos, de unitarios, de integración, hemos hecho pruebas de carga y hemos hecho 50.000 pruebas. ¿Qué nos queda? El testing manual. ¿Es eficiente el testing manual? Bueno, si lo hacemos al tuntún, no. Si lo hacemos bien, que son con técnicas de testing exploratorio, sí. Con el testing exploratorio, ¿en qué se basa el testing exploratorio? En principio, tener una persona que sea muy crítica con el sistema y que intente detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el campo del mail, del ejemplo anterior de los usuarios, pongo pep.pep@p, por ejemplo? ¿Qué pasa si en el campo del número de teléfono pongo un número de teléfono duplicado o pongo un número de teléfono con letras? Son cosas que se deberían de haber probado en un principio, pero se trata de que haya una cierta picaresca para encontrar fallos extraños o fallos que se hayan podido escapar con técnicas de testing manual. Entonces, hay que limitar el tiempo
que se va a dedicar a este tipo de testing. Por ejemplo, sesiones de hora, de media hora, lo que sea. Y hay que documentar cómo se realizan las pruebas y a qué resultados se llega. No vale con ir tocando, como se dice comúnmente, con los muñones. Hay que saber qué estás tocando. Quien se dedique a testing exploratorio tiene que ir describiendo qué pruebas está haciendo. En el momento que se encuentren bugs o se detecte que hay un tipo de prueba que no está implementada y que sería interesante que se implementase, pasaría a ser, como está documentada, pasaría a ser pues, un test de integración o unitario o funcional. Al final del periodo que se dedica a hacer testing exploratorio, hay que hacer un informe, hay que realizar un informe y hay que reportarlo. Ojo, para hacer testing exploratorio hay que ser muy crítico y hay que tener mucha experiencia. Entre otras cosas, porque de lo que se trata es de encontrar problemas, ir a buscar los problemas. Entonces, los testers experimentados son los que les gusta un poco más el meterse e intentar romperlo. No es fácil. Si se han hecho buenas pruebas automáticas anteriores, es muy difícil encontrar problemas con testing exploratorio, pero es una buena práctica. Da confianza sobre el software. ¿Vale? Sería casi el primer usuario. Bueno, pasamos a la siguiente franja, que es la integración continua. ¿Qué es la integración continua? La integración continua viene del mundo de DevOps. Tradicionalmente, la gente, pues como ahora, trabaja en sus equipos y hasta que no llega la fecha de entrega no se juntaba el código que habían desarrollado los desarrolladores. Si tienes un equipo de 5 personas, cada uno está trabajando en su mundo y cuando faltan 2 días para hacer la entrega, vamos a juntar el código. ¿Qué pasa ahí? Caos. Caos porque ese código no se ha estado probando en conjunto y se han podido ir chafando trabajo unos a otros. Entonces, ¿qué es la integración continua? La integración continua intenta evitar eso, el caos de última hora. Le suelen llamar el infierno de la integración. Entonces, con integración continua, ¿qué hacemos? Tenemos un control de versiones. Todos los componentes del equipo intentan consolidar su código, dejar su código en el Git o en el Subversion, en el control de versiones, de forma periódica. La integración continua está juntando ese código, porque lo tienes en el control de versiones, y hace una construcción. Entonces, cada vez que se sube código, se realiza una construcción del aplicativo. ¿Qué pasa? Pues que detectamos los errores de integración mucho antes y de una forma rápida. Y esto nos quita de encima la mayor parte de los problemas de integración, de integración del código. ¿Vale? Y al hacerlo en estados tempranos, lo que hacemos es dar información al resto de componentes del equipo, o todos los componentes del equipo se transmiten información. Yo estoy trabajando con esto, voy a tener problemas en este punto, fíjate que ha habido problemas, y tienes un software mucho más cohesionado. ¿Cómo funciona el área de arquitectura en Capgemini? Pues tenemos una serie de desarrolladores y estamos trabajando, últimamente ya trabajamos con Git. En un principio todavía nos queda algún proyecto que están trabajando con Subversion, pero principalmente todos trabajamos con Git. Entonces los desarrolladores de forma periódica y en un día pueden haber varias subidas a control de versiones.
estamos acostumbrados a eso, a ir consolidando nuestro código en el control de versiones de una forma, pues, con una frecuencia alta. Utilizamos Jenkins y compilamos con Maven. Nosotros estamos trabajando mucho con Java, entonces prácticamente todos los ejemplos que veis aquí son mundo Java. Pero esto es extrapolable a cualquier tecnología que tengamos. Entonces, Jenkins, cuando hay un cambio en el control de versiones, lo primero que hace es ejecutar Maven para construir la solución. Lanza los test unitarios. Se hace un control de calidad. Con Sonar, que es una herramienta que luego comentaremos, miramos la calidad del código. Y con TestLink almacenamos los resultados de los test unitarios. ¿Qué hacemos? Desplegamos en pre-ITG, o sea, en preproducción. Lo que acabamos de construir se guarda en un repositorio que es Nexus y además se lleva a un servidor de aplicaciones que es WebLogic. Bueno, los saltos me han fallado un poco, perdonad. Por último, una vez está desplegado, una vez lo tenemos desplegado, se hacen test de integración y pruebas funcionales. Perdonad, porque me acaba de saltar la red. Vale. Como he dicho, y resumiendo, Jenkins, cada vez que hay un cambio en el control de versiones, llama a Maven, lanza los test unitarios, lanza un control de calidad, hace un despliegue tanto en un servidor de aplicaciones como en el repositorio y realiza los test de integración y funcionales. Aquí en este momento los estábamos haciendo con Sagi, que es otra herramienta parecida a Selenium. Como podéis ver, volvemos al mismo, análisis de código con Sonar, publicamos la documentación, también es importante publicar la documentación, desplegamos las aplicaciones en Oracle WebLogic, instalamos la librería. ¿Qué es lo que nos proporciona esto? De forma automática tenemos todo el proceso lanzado. Hemos compilado, hemos integrado con la base de datos, hemos lanzado tests, hemos hecho una inspección de código, hemos hecho todas las tareas que teníamos que realizar. Pero y además nos ofrece feedback de ese trabajo, nos dice, oye, que esto está bien, esto no está tan bien, esto está mal, esto se puede mejorar. El entorno dice de integración continua va a reducir los riesgos más comunes. Al final, lo que hablábamos con los testing, con el tema del testing, se pretende llegar a mejorar la confianza. Con esto se mejora la confianza y la comunicación entre los miembros del equipo, pero además la confianza en el software que se está desarrollando. En resumidas cuentas, ¿cuál es el valor de la integración continua? Nos reduce riesgos. Como se integra el código cada 2x3, estamos viendo todos los problemas que pueden salir. Nos los va diciendo cada vez que se integra código. Reduce los trabajos manuales repetitivos. Si no hubiera integración continua, de un equipo de 5 habría 1 o 2 que se tendrían que encargar de hacer funcionar todo lo que han desarrollado el resto, de juntarlo, de hacer de corre, ve y dile. Coger a uno, oye, esto está mal, corrígemelo porque te chocas con no sé quién. Un rollo. Pues esos son trabajos manuales repetitivos de, mira, te paso en el pen mi código, lo copias, lo pegas, todo eso va fuera. Siempre tenemos un software desplegable en cualquier momento y en cualquier lugar. En el momento que se decida, mientras la construcción no falle, tenemos algo que se puede desplegar. Mejora la visibilidad del proyecto. Todo el mundo sabe cómo está, porque hemos hecho test de integración, test unitarios, hemos pasado en la calidad del código. Todo el mundo que está involucrado en el proyecto sabe en qué condiciones está el proyecto. Y por último, mejora la confianza del producto, ¿vale?
la gente está confiada en que las cosas funcionan. Nadie tiene dudas de, bueno, yo he hecho esto, pero cuando lo suba ya veremos, porque mi equipo funciona, pero fuera en el servidor no sé cómo va a ir. Bueno, pues sí que lo sabes. Con integración continua sí que lo sabes, porque siempre se está juntando el código y está funcionando en un entorno controlado, no en tu máquina. Integración continua sugiere unas buenas prácticas. Escribir los test automatizados, como hemos dicho, los test manuales tienen que ser exploratorios y es lo último. Hay que hacer commits de código de forma frecuente, hay que subir, hay que consolidar el código que se está desarrollando en un control de versiones. Esta es la regla de oro. Si no te funciona en tu equipo, no hagas un commit, porque vas a romper la construcción. Entonces, siempre se hacen commits cuando tu compilación funciona en tu máquina. Evitar coger código roto. Pues lo mismo, si a alguien se le ha escapado y ha subido algo que se rompe, no lo descargues. Solucionar los problemas rápidamente. Estamos integrando el código de todos los equipos, de todos los miembros del equipo, de forma sistemática. Luego encontramos los problemas rápido, porque tenemos test, porque hemos integrado el código, porque hemos visto la calidad del software. Y por último, y muy importante, es, si tenemos 200 tests, los 200 tests tienen que estar bien. Porque si uno falla, ¿por qué ha fallado? Hoy no tenías un buen día, hay algo que se ha roto, es un fallo aleatorio, no genera confianza. Al final la palabra clave es confianza. ¿Qué conseguimos con este entorno de integración continua? Primero, eliminar el acoplamiento entre el IDE y el proceso de construcción. Esto quiere decir, no todo el mundo tiene que trabajar con Eclipse o con NetBeans o con IntelliJ. En el mundo Java, por ejemplo, se trabajará con Maven. En el entorno de integración continua no va a estar ni el Eclipse, ni IntelliJ, ni el NetBeans. Estará Maven y se construirá con Maven. Con lo cual cada uno puede utilizar lo que quiera. No tenemos que obligar a todos los miembros del equipo a utilizar el mismo IDE. Se usa una máquina aislada para integración, lo hemos dicho desde el primer momento. Eso de funciona en mi máquina no nos sirve. Tiene que funcionar en esa máquina aislada, que será una máquina que será parecida a preproducción y producción. ¿Vale? Y es una máquina que está limpia de vicios, porque si yo me he instalado tal cosa o estaba trabajando en tal proyecto y también tengo las librerías que necesito para cual, la máquina está limpia, está aislada y ahí es ahí donde tiene que funcionar. Asegura que todo el código está en el control de versiones. No puede haber alguien que esté 2 semanas sin subir su código al control de versiones. Si se le estropea el equipo, hay un problema gordo, porque el trabajo de 2 semanas es mucho trabajo. Y por último, bueno, pues que se crea un sistema de integración continua que ejecuta el script. Cada vez que hay un commit, un cambio en el repositorio, lo volvemos a ejecutar todo. Y luego habrán técnicas de versionado, hablaremos de snapshots y de releases. Pero en todo momento, cada vez que se sube el código, si se siguen las reglas, tenemos algo que funciona. Para que veáis que esto de la integración continua tiene su enjundia, tenemos esta gráfica. Hay multitud de herramientas que nos sirven para hacer multitud de cosas. Por ejemplo, control de versiones, pues tenemos Git, Subversion, también estaba por ahí el SCM, herramientas para construcción, Maven, Ant, Gradle, el Unit Testing, luego veremos y hay también unas cuantas herramientas, pero hemos comentado antes JUnit, TestNG, controles de calidad, Sonad, Coverity, Fortify, frameworks de testing unitario, Cucumber, que implementa BDD, Selenium, JUnit, registros donde guardar los binarios, pues tenemos Nexus, Artifactory, luego tenemos herramientas para
configurar y desplegar máquinas como Puppet, Chef, Ansible. Hay muchos pasos que implementar. Por regla general se suele implementar lo más básico y luego se va creciendo en función de las necesidades. Por ejemplo, necesidades de IBM. Esto es el entorno de integración continua de IBM. Es un entorno bastante complejo, mucho más que el que os hemos mostrado de nuestro de arquitectura. Este es el de Cisco. También utilizan las mismas herramientas básicamente. ¿Vale? Utilizan Jenkins, SonarQube, Git. Aquí, por ejemplo, programan con V. Hay locos que programan con V. Eclipse, ¿vale? Pero esto es algo que está implementado, que está implantado en muchas empresas y funciona. Y resuelve muchísimos problemas. Integración continua. Pues siempre hay alguien que es el que inicia el proceso, alguien que es el que va lanzando las distintas herramientas. Este se le llama orquestador. Esto es un pequeño ejemplo. Está Jenkins, Bamboo, Hudson, Go, Travis. Últimamente ha salido CircleCI. Hay muchas herramientas para orquestar, que es el que está pendiente del control de versiones. Hay un cambio, se descarga el código, llama a Maven o Ant, compila, lanza los tests, va haciendo todos los pasos. Pues es esta herramienta. Es quien hace la orquestación de todas las tareas que hay que realizar. Bueno, por último, veremos las herramientas. Vale, primera herramienta, XUnit. Hay una serie de frameworks de test. Antes hemos hablado de JUnit, pero como JUnit está NUnit, que es para .NET, RubyUnit, PyUnit, que Python, PHPUnit, PerlUnit, muchos. Unos cuantos más de los que están aquí escritos. XUnit es la especificación. La gracia del asunto es que JUnit fue el primero que se hizo y como gustó, como tuvo mucho éxito, lo llamaron XUnit, hicieron una especificación y luego a partir de esa especificación salieron el resto de versiones. Esto es el que fue antes, el huevo o la gallina. Pues primero fue JUnit y después, con su éxito, vino la especificación de cómo se debería de montar un framework de test y vino el resto de lenguajes. JUnit, lo hemos visto antes, es un framework para automatizar las pruebas, es open source y es adecuado para el Test Driven Development que hemos estado comentando anteriormente. JUnit tiene tres partes. Cuando se plantea un test, siempre hay tres partes para ese test. Arrange, que es preparar el test, los datos que vamos a utilizar. El act, que es actuar, que es la propia ejecución del test. Y assert, afirmar, es quien te dice si el test ha ido bien o ha ido mal. Esto cuando comentábamos antes lo de los principios FIRST, de que tiene que ser autovalidado, el assert es quien garantiza esa premisa. Los componentes principales de JUnit principalmente es el caso de prueba, el test case. Yo puedo tener pruebas y ese es mi test case. Y luego está la suite. Es decir, yo hago 200 casos de prueba, pero resulta que 100 están viendo tal módulo y 100 tal otro. Pues puedo hacer 2 suites, puedo hacer 3 suites que me agrupe esos test case. La suite nos va a permitir organizar los tests tal y como nosotros deseemos. ¿Cómo lo monta JUnit? Vale. Básicamente tiene dos tipos de... A ver...
básicamente tiene dos tipos, los tests y las suites. Son dos clases diferentes, ¿vale? Uno se le anotará con la anotación runWith y el otro con suiteCases. En los ejemplos, en este ejemplo que estoy marcando, esto es un test. Tengo un método que está anotado con el @test. Esto le dice que es un test. Hace una ejecución y al final hace un asserts. Asserts equals. Esto quiere decir que espera que la suma de estos dos sea un 2. ¿Vale? Esta suite, por ejemplo, que es lo que estoy marcando aquí a la derecha, está anotada con el runWith. ¿Y qué es lo que hace? Pues con esta anotación en la suite clases lo que está diciéndole qué clases va a contener esta suite. Cuando se ejecute la suite, ejecutará todos los métodos de esta clase, de test resta, y todos los métodos de test suma. Por tanto, dos componentes, el test y la suite. Hay una serie de anotaciones que ayudan a realizar los tests. A grandes rasgos, before class y after class. Tenemos una clase con 5 métodos. Vale, pues el before class se ejecutaría antes de todos los métodos, una vez, y el after class una vez después de la ejecución de todos los métodos. Before y after. El before se ejecutaría 5 veces, una vez por cada método que hay, una vez antes de ejecutar los tests, y el after una vez se ejecuten los tests, o sea, otras 5 veces cada vez de la ejecución de un test. O sea, si tengo un test A, en el before se ejecutaría antes del test A y el after después del test A. Perdona, vale. Estos serían las anotaciones de test, como ya hemos visto antes. Podríamos hacer que esperase una excepción. Es decir, vale, este test va a fallar, es una división por 0, da una excepción aritmética. Entonces podemos decir que este test está esperando que haya una excepción. O por ejemplo, podemos decir que, bueno, no lo hemos implementado, tenemos el método implementado, pero el test no. O sea, tenemos el test, pero no tenemos el método. Entonces, con el @ignore decimos que cuando se ejecuten los tests, este método no se ejecute. Mockito. ¿Qué son las técnicas de mocking? Muy fácil. Hemos dicho antes que en las pruebas unitarias teníamos que ejecutar el test de un solo método. ¿Qué pasa si ese método necesita de otro para funcionar? O dentro de ese método hay llamadas a otros métodos. Hay que suplantarlos. Entonces hay frameworks que ayudan a suplantar esos métodos. ¿Cómo? Por ejemplo, creando objetos mock. Por ejemplo, aquí, si alguien tuviese que hacer llamadas a la clase Flower, pues con este objeto que se ha definido aquí, que es el Flower Mock, cada vez que se llamase a métodos de Flower, serían suplantados por métodos que nosotros le vamos a dar de Flower Mock, para controlar qué es lo que la respuesta que nos da. ¿Cómo se hace esto? Vale, muy fácil. Por ejemplo, tenemos una lista que queremos suplantar y la llamamos mocked list. Perdón, aquí. La llamamos mocked list. Entonces le decimos, cuando llames al 0, cuando hagas un mocked list que es 0, entonces devuelve first. Entonces, cuando dentro de nuestro test se hicieran esto, nos devolvería, esto escribiría por pantalla, first. Si por lo que fuera no se llamase al 0, se llamase al 999, nos devolvería pues cualquier cosa, no lo sabemos, lo que tenga que devolver la clase, porque no lo hemos suplantado correctamente. Entonces, ¿en qué se basa esto? Pues se define un mock list
se define de qué manera queremos suplantarlo y una vez haga uso dentro del método, pues nos devolverá lo que hemos suplantado. Que el when este no lo tenemos, por ejemplo, con el 999, pues no sabemos lo que, en principio dará un null, según pone aquí, pero no sabemos lo que nos va a venir. Sigamos con herramientas. Swapui, ¿qué es? Pues es una herramienta que es una solución libre, open source para el testing funcional. Tiene una interfaz gráfica y lo que nos permite es hacer llamadas a web services. Con esas llamadas pues podemos hacer test funcionales, pero también podemos hacer test de regresión y de carga. Podemos probar que funcionalmente nuestros web services funcionan correctamente, o también podemos configurar su API para que establezca una serie de cargas y haga las pruebas de carga que hemos estado viendo antes. ¿Qué puede hacer? Pues esto que os estoy diciendo básicamente. Puede hacer test dirigidos por datos. Si nuestros web services son susceptibles de ello, pues se puede plantear un fichero y que con una serie de datos y lanzar los tests una y otra vez para ver cómo se comporta con esos datos que le hemos pasado. También tiene una capacidad de crear mock services. Puede crear servicios web falsos que devuelvan lo que nosotros queremos y nos sirven también para hacer técnicas de mock. Y puede ofrecernos informe. JMeter es una herramienta para pruebas de rendimiento. Nos permite varios tipos de servidor. Nos permite las pruebas de carga y se basa en plugins. El problema de JMeter es que al no ser un producto comercial, sino que es open source, el interfaz gráfico es un poco difícil de asimilar. Tiene una curva de aprendizaje un pelín alta, pero una vez se le coge el aire, una vez que se aprende un poquito de JMeter, da mucho juego. Bueno, tiene un trabajo multihilo, puede cachar la solución, puede cachar la información, trabajar con cookies, suplantar cosas. Los controles son configurables. Se puede monitorizar el rendimiento del servidor. Sus tests son muy fiables. Y bueno, los resultados de los tests pues se pueden capturar en varios formatos. Da bastantes formas de ver la información de los resultados de los tests. Ahí lo único que tiene es que, bueno, hay algún plugin muy bueno, pero por regla general no es tan bonito, por lo que decíamos, no es tan bonito como otras herramientas de pago. El punto bueno de JMeter es si tenemos una aplicación web, por ejemplo, que queremos probar, lo establecemos como un proxy, nos conectamos a la aplicación y JMeter está sniffando toda la información. Entonces, cuando terminamos de simular el caso de prueba desde el navegador, se nos queda grabado y podemos reproducirlo. Luego podemos ese caso de prueba que hemos grabado, lo podemos parametrizar y luego podemos también simular cómo acceden los usuarios. Podemos simular, pues eso, pruebas de pico, pruebas de carga, de estrés. Y un error muy común es que se piensa muchas veces en que JMeter es un navegador y esto no es cierto. JMeter no es un navegador, ¿vale? Puede parecerlo a veces, pero no tiene nada que ver, no es un navegador ni mucho menos. Se interpone entre el usuario y el navegador para poder cargar datos, pero poco más. Herramientas del tipo de JMeter, pues LoadRunner, NeoLoad, OpenLoad, PureLoad, hay un montón de herramientas. Todas tienen sus virtudes y sus defectos. Y la que hace un tipo de carga no hace otro. Entonces esto ya es a gusto y depende de la inversión que se quiera hacer en herramientas. Maven, pues Maven es la herramienta que hemos estado hablando para construcción, es la más utilizada cuando se habla de Java, es la que utilizamos nosotros pues prácticamente el 100% de las veces, cada vez que creamos un proyecto.
y facilita mucho la gestión de las dependencias, el versionado del código y la gestión de librerías. La gestión de librerías es quizás el punto más fuerte de Maven, porque te permite definir en un fichero, en el pom.xml, qué librerías necesitas. Y no necesitas descargarte esas librerías en tu equipo local porque con ese POM lo que hace Maven cuando intenta compilar es descargarse de repositorios públicos las librerías, con lo cual garantizamos que todo el mundo tiene la misma versión de la librería y aporta mucha fiabilidad. Además tiene un sistema de plugins que permite hacer permite realizar muchísimas tareas y permite extender funcionalidades de Maven. Herramientas de su versión Git son herramientas de control de versiones. Nos permite tener un servidor en el que se almacene todo el código, nos da herramientas para poder ver diferencias entre ficheros, tenemos una gestión de históricos tremenda, facilita la ramificación de los proyectos, nos permite versionar y muy importante, últimamente, ya hace unos años, con Git han surgido procedimientos para trabajar con Git o con Subversion que aportan mucha fiabilidad a los desarrollos por temas de ramas, de cómo se tienen que hacer la integración de las ramas. Es una herramienta indispensable. Hoy en día es una herramienta indispensable. Nos garantiza que el código esté en un sitio, entre comillas, seguro, que nos permita hacer la integración continua. Es la herramienta indispensable. Hoy en día el 100% prácticamente está en Git. Si no es el 100%, puede ser el 90%, pero Git se lleva la palma. Nexus. Nexus nació como un repositorio privado. Cuando trabajas con Maven y creas una librería, puedes subirlo a Nexus. En Nexus puedes versionar tu código compilado. Puedes tener la versión, tienes el código versionado a nivel de GitLab y versionado a nivel de binarios. Es un punto de gestión para las dependencias. Si yo en mi compañía tengo un Nexus, mis proyectos Maven irán todos a buscar las librerías a mi Nexus y lo que no esté en mi Nexus se irán a repositorios públicos. Nos permite también una gestión muy buena mediante dos estados de desarrollo, el snapshot y el release. Y esto se combina muy bien con la integración continua. El snapshot son las construcciones que se van haciendo, o sea, todas las integraciones, esas construcciones se van almacenando en Nexus. Puedes tener un histórico de snapshots tremendo y cuando una versión ya es buena, se marca como release y ese ya es inamovible. Esto sería un poco el aspecto que tiene Nexus, la forma que tiene el de organizarse. Dispone de un buscador, puedes ir a, por ejemplo, aquí son repositorios de Mercadona, que es nuestro cliente principal, y bueno, tiene todas las herramientas que necesitas para localizar librerías, para almacenar de una forma eficiente pues todas las librerías que vayas generando y permite establecerse como un proxy para ir a conectarse a repositorios públicos. Jenkins, pues es el que nosotros estamos utilizando hasta ahora. Hay por ahí un competidor que es Cloudbees, que desarrollan Jenkins y están sacando pues una versión de pago con un soporte y bueno, mejora en ciertos aspectos, da más seguridad. Pero bueno, es una herramienta de integración continua. Básicamente Jenkins trabaja por jobs. Cada job es pues un conjunto de acciones, ¿vale? Un job podría ser descárgate de control de versiones, compila, pasa al sonar, lanza los tests y despliega en tal sitio. Estos jobs son muy configurables y Jenkins se extiende por un sistema de plugins también muy buenos.
puede notificar, tiene capacidad para notificar a los afectados, puede enviar correos, si hay alguna catástrofe de esto no ha compilado, pues envía correos. Podría, por ejemplo, enviar una situación muy común es que envíe correos cuando algo falla y se lo envíe a quien ha introducido el código que está fallando. ¿Por qué tiene éxito Jenkins? Pues porque es muy fácil de instalar, de actualizar, de configurar, es tremendamente sencillo. Puede disponer de construcciones distribuidas, puede monitorizar los jobs, no existe un límite de jobs, funciona con un modelo esclavo maestro-servidor, tiene una serie de esclavos en los que se puede descargar la tarea y esto hace que sea altamente escalable. ¿Vale? Jenkins puede tener 5, 10, 15 esclavos y cada uno que haga las tareas que tiene que hacer. La arquitectura de plugins es muy potente y siempre, y provee un acceso remoto a sus funcionalidades. Esto es decir, Jenkins al final es una página web parecida a esta. Entonces, como podéis ver, aquí a la izquierda hay nodos. Dice nodo DB server. Estos son los hilos que se pueden ejecutar. Estos son las tareas que están definidas. Este es el acceso remoto y esta es la interfaz de Jenkins, que como veis tampoco es excesivamente fea. Es bastante amigable y es muy potente. Esto sería un detalle de un job. Hay un histórico de tareas. Tiene su propio espacio de trabajo, cosa que viene bien para el tema de integración continua. Lo que habíamos hablado antes, tiene que tener un punto neutro en el que tienen que funcionar las cosas y ese es el espacio de trabajo. Un histórico de cambios recientes, log de consultas de subversión en este punto. También ofrece información de cuánto le cuesta ejecutar los jobs. Por ejemplo, si siempre le cuesta unos 5 minutos, el día que le cuesta 44 segundos algo ha ido mal, o al revés. ¿Vale? Con lo cual permite tener una previsión de las tendencias de lo que cuesta realizar los trabajos. Otra herramienta, SonarQube. SonarQube es una herramienta para analizar la calidad del software. Hace un análisis estático del código. ¿Esto qué quiere decir? Que sin ejecutar el código, sin ejecutar la aplicación, solo mirando el código fuente y los binarios que se generan a partir de él, es capaz de hacer un análisis basado en una serie de reglas. Estas reglas son configurables y dispone de una amplia variedad de lenguajes que puede analizar. Este SonarQube, por ejemplo, nos ofrece datos de cobertura, como lo que hablábamos antes, y si por ejemplo no llegamos a mínimos, pues se queja y igual no nos deja continuar con el proceso. Y es importante valorar la calidad estática del código porque esto influye directamente en lo que es la calidad del producto final. Esto sería un poco el aspecto que tiene SonarQube en su pantalla principal, una serie de proyectos, y viene diciendo, por ejemplo, esto que se ve así un pelín mal, pues es la cantidad de líneas de códigos, esto es la versión en la que están, y permite llevar un seguimiento de la calidad de todas las versiones de nuestro código. Selenium. Selenium es una serie de librerías y de herramientas que permite realizar pruebas funcionales. Tiene una parte buena que es que lo podemos hacer todo mediante scripts, podemos trabajar en Java, en Python, en varios lenguajes, podemos acoplarnos a esos lenguajes. Él se acopla a los lenguajes que necesite y nos permite lanzar pruebas funcionales contra navegadores. Básicamente creo que funciona en casi en todos los navegadores conocidos, en Opera, en Firefox, en Chrome, en Internet Explorer, en el Edge. Igual alguno muy específico de alguna distribución Linux, no, pero la mayoría lo tiene. Luego también se puede
puede ir a dispositivos móviles junto con otra herramienta que es Appium. Pero bueno, la parte buena de Selenium es que permite programar los tests, se hacen por scripts, se integra muy bien con Maven y con Jenkins, con lo cual se integra bien sobre un proceso de integración continua. Y con esto hemos terminado, ¿vale? Ahora lo único que nos queda aquí pendiente es la práctica, que la veremos presencialmente. Y bueno, después de todo este rato, lo único que os digo es, bueno, si tenéis dudas, algo no os queda claro, o queréis profundizar en algo, queréis, eh, bueno, pues más información, pues podéis contactar conmigo en esta cuenta de correo y estaré encantado de atenderos. Si habéis llegado hasta el final después de todo este rato, si tenéis dudas o tenéis curiosidad por algo, no os cortéis, que la verdad es que estaré encantado de que alguien haya aguantado hasta el final. Así que, pues nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la práctica. Saludos.